Todos se quedaron mirando al hombre del suelo. Jessica dio un paso atrás involuntariamente. Charlie estaba petrificada, no podía apartar la mirada de él. Porque soy uno de ellos. John se puso a su lado, como si le hubiera leído la mente. Charlie, está loco, dijo en voz baja, y fue suficiente para despertarla del horrible hechizo. Se volvió hacia él. Tenemos que salir de aquí, dijo. Él asintió, se volvió hacia el grupo e hizo un gesto hacia el walkie-talkie que tenía en la mano. Voy a volver a la sala de control. Estos aparatos son radios de la policía, así que tiene que haber alguna forma de que emitan hacia el exterior. Quizá pueda usar el equipo que hay allí para recibir señal. Voy contigo, dijo Charlie de inmediato, pero él negó con la cabeza. Tienes que quedarte con ellos, dijo en tono apenas audible. Charlie miró a Jessica y a Carlton. Tenía razón. Carlton necesitaba a alguien a su lado, y Jessica mantenía la compostura, pero no podían dejarla sola a cargo de la seguridad de ambos. Charlie asintió. Ten cuidado, dijo. Él no respondió. Se guardó el walkie-talkie en el cinturón, le hizo un guiño y se fue. Clay Burke estaba en la oficina repasando los informes de los casos de la semana. No había gran cosa. Infracciones de tráfico, 2 hurtos y una confesión del asesinato de Abraham Lincoln. Clay hojeó los papeles y suspiró. Negó con la cabeza y abrió el cajón superior de su escritorio para sacar el expediente que llevaba mortificándolo toda la mañana. Freddy's, cuando cerraba los ojos, volvía allí, al alegre restaurante familiar con el suelo embadurnado de sangre. Después de que Michael desapareciera, había trabajado jornadas de 14 horas seguidas, algunos días incluso había dormido en la comisaría. Cada vez que volvía a casa iba a ver a Carlton, que solía estar dormido. Quería abrazar a su hijo y no soltarlo jamás. Podía haber sido cualquiera de los niños que había allí aquel día. Había sido pura suerte que el asesino no se hubiera llevado al suyo. Había sido el primer asesinato del que se había encargado su departamento. Era una unidad de 16 personas que normalmente se ocupaba de pequeños robos y quejas por ruido, y que les encargaran la investigación de un espantoso asesinato les hizo sentir a todos casi como niños cuyas pistolas de plástico de pronto fueran de verdad. Clay abrió el expediente sabiendo lo que encontraría. Solo era un informe parcial, el resto estaba en el almacén del sótano. Releyó por encima las palabras que también conocía, el lenguaje burocrático que intentaba, pero no lograba ocultar el resultado. No se había hecho justicia. A veces los criminales se libran después de haber hecho cosas terribles, pero es el precio que tenemos que pagar. Eso es lo que le había dicho a Charlie. Ahora se avergonzaba un poco al darse cuenta de cómo le habría sentado eso precisamente a ella. En un arrebato de urgencia, levantó el teléfono para llamar a recepción en lugar de recorrer los 6 metros que los separaban de allí y preguntar en persona. ¿Dun ha vuelto de Freddy's? Preguntó antes de que la agente al otro lado de la línea pudiera decir nada. No, señor, contestó. Burke colgó sin esperar a que terminara. Se quedó mirando la pared largo rato. Después cogió su taza de café y se dirigió al sótano. No hacía falta que buscara la caja de pruebas de las desapariciones, no era la primera vez que la consultaba. No había nadie allí abajo, así que, en lugar de llevársela arriba a su despacho, se sentó en el suelo de hormigón y repartió los papeles y las fotografías a su alrededor. Allí estaban las entrevistas, las declaraciones de los testigos y los informes de la escena del crimen, el suyo incluido. Los repasó sin un objetivo concreto. No sabía qué estaba buscando. Allí no había nada nuevo. En realidad, no había nada que encontrar. Ya sabía quién había sido. Al principio había sospechado de Henry, como muchos otros del pueblo. Era una idea terrible, pero el crimen también lo era. No había solución posible que no supusiera un escándalo. Él no fue quien interrogó al padre de Charlie, pero había leído la transcripción. El hombre se había expresado de forma casi incoherente, estaba tan perturbado que no era capaz de dar respuestas claras. Sonaba como si estuviera mintiendo. Y para la mayoría eso era prueba suficiente. Pero Clay se resistió, retrasó su arresto, y así fue como llegaron a William Afton, el socio de Henry. Afton parecía el más normal de los dos, el hombre de negocios. Henry era el artista. Siempre parecía estar en otro mundo, pensando en sus criaturas mecánicas incluso cuando mantenía una conversación sobre el tiempo o los partidos de fútbol de los niños. Había algo raro en él, cierto aturdimiento. Era casi un milagro que hubiera criado a una niña tan aparentemente normal como Charlie. Clay se acordaba de cuando Henry se había mudado al pueblo y había comenzado a construir el nuevo restaurante. Alguien le había contado que Henry tenía un hijo al que habían secuestrado varios años antes, pero no sabía mucho más.
Parecía un buen tipo, aunque era obvio que estaba muy solo. Su dolor resultaba evidente incluso desde lejos. Entonces abrió Freddy Fazbear's y el pueblo cobró vida. Fue ahí cuando apareció Charlie. Hasta entonces Clyde ni siquiera sabía que Henry tuviera una hija. William Afton fue quien convirtió Freddy's en un negocio, tal como había hecho con el anterior restaurante. Era robusto y alegre en la misma medida en que Henry era tímido y sombrío. Era un hombre corpulento con la colorada genialidad de un Papá Noel con astucia para los negocios. Y había matado a los niños. Clyde lo sabía, todo el departamento lo sabía. Había estado presente en todos los secuestros y había desaparecido misteriosa y, brevemente al mismo tiempo que cada uno de los críos. Al registrar su casa habían encontrado un cuarto atestado de cajas de piezas mecánicas y un mohoso traje de conejo amarillo, así como pilas de diarios llenos de delirios paranoicos, pasajes sobre Henry que iban desde la envidia absoluta hasta casi la adoración. Sin embargo, no había pruebas, no había cuerpo, y por lo tanto no podía haber acusación. William Afton se había marchado del pueblo y no se podía hacer nada para detenerlo. Ni siquiera sabían a dónde había ido. Clyde cogió una fotografía del montón. Se la habían llevado, enmarcada, de la pared de la oficina de Henry en el restaurante. Era una imagen de los dos juntos, William y él, sonriendo a la cámara delante del Freddy Fazbear's recién abierto. La miró fijamente, como ya había hecho otras veces. Los ojos de Henry no se correspondían con su sonrisa. La expresión parecía forzada, pero lo cierto es que siempre era así. No había nada raro en la foto, salvo que uno de los dos hombres había resultado ser un asesino. De pronto, Clyde percibió un destello, algo indefinido que no lograba identificar. Cerró los ojos y dejó que su mente vagara como un perro sin correa. Venga, encuéntralo. Era William, algo que le resultaba familiar. Algo reciente, de hecho. Clyde abrió los ojos de golpe. Lo devolvió todo a la caja desordenadamente y solo dejó fuera la fotografía. Subió las escaleras de dos en dos con ella en la mano. Cuando llegó a la planta principal, casi corría. Fue directo a un archivador en concreto, sin hacer caso de los saludos de sus sorprendidos compañeros. Abrió el cajón de un tirón y rebuscó en él hasta que, allí estaban, los historiales de los empleados solicitados por las empresas de los últimos 6 meses. Sacó el montón y lo hojeó buscando fotos. Encontró lo que buscaba en la tercera carpeta. Sacó la imagen y la sostuvo junto a la de Henry y William, moviéndose para que su cuerpo no tapara la luz. Es él. La solicitud del historial decía Dave Miller, pero sin duda era William Afton. El socio del restaurante era corpulento y amable. El hombre de la foto era cetrino y delgado, la piel le colgaba y tenía una expresión desagradable, como si se le hubiera olvidado sonreír. Parecía una copia barata de sí mismo. O quizás ese era su aspecto cuando se quitaba el disfraz, pensó Clyde. Pasó la página para ver por qué se había solicitado el historial. Se quedó, lívido y sin respiración. Se levantó y cogió la chaqueta al mismo tiempo, pero se detuvo. Se sentó despacio y dejó caer la prenda. Volvió a sacar el informe parcial del cajón y cogió una de las fotos con delicadeza. Se había tomado después, cuando el lugar no era más que la escena de un crimen. Paró un instante y cerró los ojos. Entonces miró la imagen otra vez, con la intención de contemplarla como si fuera por primera vez. Había un destello de luz que nunca antes había visto. Uno de los animatrónicos del escenario, el oso Freddy, miraba al fotógrafo. Y uno de sus ojos estaba parcialmente iluminado. Clyde dejó la fotografía a un lado y pasó a la siguiente, sacada desde otro ángulo. Sin embargo, el costado del escenario principal seguía dentro del plano. El cuerpo de chica daba la espalda a la cámara, pero la cara estaba girada directamente hacia ella y otra mancha de luz le iluminaba el ojo izquierdo. Clyde la frotó con la yema del dedo para asegurarse de que no era un fallo del papel. En la siguiente imagen se veía a Bonnie en la oscuridad, detrás de las sillas. En uno de sus ojos había un punto de luz, como una estrella, como si reflejara el brillo de un foco que no existía. ¿Qué es esto? Clyde sintió que se ponía rojo. Se dio cuenta de que había dejado de respirar. Movió las manos por la mesa como un hechicero pidiendo a la siguiente imagen que se revelara por sí misma. Y una de ellas lo hizo. La última fotografía se había sacado en la cueva del pirata. Recordaba que la escena era caótica. Mesas y sillas desordenadas, trastos por los pasillos. Pero a diferencia de las otras veces que había observado esa imagen, no hizo caso de aquel desbarajuste y se concentró solo en el escenario. El telón estaba un poco abierto. Tras él había una figura apenas visible, cuyo ojo estaba iluminado seguramente por el flash de una cámara.
Clay analizó el resto de las fotografías buscando más reflejos, pero no los encontró. No había flash. Jason abrió los ojos. Le dolía la pierna. Era un dolor sordo y constante. Probó a doblarla y vio que se movía con facilidad, así que la herida no podía ser demasiado grave. Estaba tumbado sobre algo abultado. Sentía todo el cuerpo rígido, como si hubiera estado durmiendo sobre un montón de... Miró qué tenía debajo. Una pila de cables y alargadores. Se incorporó. Estaba oscuro, pero distinguía vagamente lo que había a su alrededor. Se inclinó para examinarse la pierna. Tenía los vaqueros rotos allí donde Foxy le había clavado el garfio, y el corte tenía mal aspecto, pero no sangraba mucho. El garfio se había enganchado sobre todo al pantalón. Jason se sintió un poco aliviado. Una vez comprobado eso, comenzó a estudiar el entorno. Estaba en un rincón. Una pesada cortina negra colgaba de una pared a otra para separar ese espacio de la sala que había al otro lado. Gateó por encima de los cables con cuidado de no hacer ruido. Alcanzó el borde de la cortina, donde había una diminuta rendija entre esta y el muro. Se tomó un instante para armarse de valor y a continuación se asomó, consciente de cada uno de sus movimientos. Estaba detrás del telón del pequeño escenario de la cueva del pirata. Oía que algo se movía ahí fuera, pero desde donde estaba lo único que veía era una sala vacía. Sacó un poco más la cabeza y estiró el cuello para mirar. No sabía de dónde venía el ruido, pero cada vez estaba más envalentonado y preparado para saltar del escenario y echar a correr. Una luz parpadeaba en el comedor principal e iluminaba el pasillo unos pocos segundos cada vez con colores brillantes que mareaban. No era gran cosa, pero le proporcionaban a Jason una dirección en la que correr. Miró hacia allí hasta que fue lo único que veía. Entonces paró. La sala estaba a oscuras, incluso más que antes. Los ojos se le habían acostumbrado a la luz y ahora estaba casi ciego. El ruido proseguía. El chico abrió más el telón. Esta vez se movió demasiado rápido y los aros de metal que sujetaban la cortina entrechocaron. La luz de la cueva del pirata se encendió. Allí estaba Foxy, justo delante de él, con el rostro tan cerca del de Jason que casi podían tocarse. El chico se escabulló detrás del telón, volvió a cerrarlo e intentó escapar de aquel pequeño rincón, pero no tenía a dónde ir. Se arrastró hacia atrás y permaneció pegado a la pared con la esperanza de que, de algún modo, la cortina lo protegiera de Foxy. De repente, el telón comenzó a abrirse, pero no a la fuerza, sino como si el espectáculo estuviera a punto de empezar. Las luces de colores brillaban en series silenciosas y las cortinas con purpurina se retiraron majestuosas para descubrir el escenario mientras la criatura esperaba pacientemente a sus pies. Foxy ladeó la cabeza como reflexionando y entonces comenzó a acercarse. Subió los peldaños de la tarima uno a uno. Cada paso del muñeco consistía en toda una serie de movimientos inconexos, como si cada pieza metálica de su cuerpo maniobrara por su cuenta. Jason lo observó aterrorizado. Sin embargo, una pequeña parte de él estaba fascinada. Nunca antes había visto nada igual. Foxy llegó al escenario y dio otros 2 pasos decididos hasta colocarse sobre Jason. Este levantó la mirada hacia él, demasiado asustado para moverse, paralizado como un ratón bajo un halcón abalanzándose en picado. Respiraba superficialmente y el corazón le latía tan rápido que le dolía el pecho. Foxy levantó otra vez el garfio. Jason se enroscó en el suelo y se protegió la cabeza con los brazos para esperar el golpe. Pero no llegó. El chico no se movió. Esperó y esperó preguntándose si el tiempo se había ralentizado ahora que se acercaba el momento de su muerte, o si su mente trataba de ofrecerle refugio haciendo que sus últimos segundos se alargaran lo más posible. Pero era demasiado. Abrió los ojos y ladeó un poco la cabeza manteniendo los brazos delante de la cara. Foxy seguía allí, inmóvil. Muy a su pesar, los ojos de Jason se cruzaron con los de la criatura. Era como contemplar el sol. La mirada ardiente del muñeco le llenó los ojos de lágrimas e hizo que quisiera apartarlos, pero no podía. Fue el animatrónico quien los apartó. Mientras Jason lo observaba a través de la mancha que le nublaba la vista, Foxy se volvió hacia el público ausente. El garfio cayó lentamente a un lado, inclinó la cabeza hacia adelante y se quedó inmóvil. El zumbido de los mecanismos y los chasquidos de las piezas enmudecieron y el telón se cerró. ¿Lista?, preguntó la Mar. Mar la asintió brevemente. Estoy preparada, contestó. Abrió de golpe la puerta con los puños cerrados y salieron del cuartito en direcciones opuestas, atentos a un ataque. Marla respiraba con fuerza y su rostro dejaba ver parte de la ira que sentía. La oscuridad era densa, casi tangible. Apenas distinguía lo que había a su alrededor.
Veía a Lamar, pero si se separaban más de 1 metro se perderían mutuamente. Las luces del techo titilaron, pero solo un instante. Esa breve iluminación acabó con la poca visión nocturna que tenían y convirtió la oscuridad en un manto impenetrable. ¿Hay algo en tu lado?, susurró Marla. Lamar miró angustiado en la dirección de la que venía su voz. No, ¿y en el tuyo? Luz, por favor, musitó Marla. Lamar levantó la linterna como si blandiera un arma y la encendió. Las lámparas del techo chisporrotearon. Jason veía su linterna moverse de un lado a otro a través del telón ligeramente traslúcido. Oh, no, la luz se posó sobre el animatrónico un instante. Se oyó un chasquido. Jason levantó la mirada. Foxy no se movía. El haz de luz pasó sobre él otra vez y de nuevo se oyeron los ruidos mecánicos. No había duda, pero parecía seguir inmóvil. Jason se arrastró hacia adelante rodeando el pie de Foxy y miró el rostro del muñeco cuando la luz lo iluminó una vez más. Otra vez el chasquido. Algo en su interior se estaba preparando, pero sus ojos continuaban apagados. El chico se arrastró tanto como se atrevió sin entrar en el campo de visión del animatrónico. Llegó al borde del telón y sacó el brazo para hacer una señal de advertencia. Jason. Oyó decir a la voz de su hermana, y después un siseo que debió de ser de Lamar. La linterna se movió hacia arriba, apuntó al escenario y los ojos de Foxy se encendieron. Giró la cabeza hacia la luz con una precisión depredadora. Jason, presa del pánico, se estiró hacia el montón de cables y cogió uno. Foxy levantó un pie y el chico lo rodeó con el cable y tiró con todas sus fuerzas. El muñeco se tambaleó hacia adelante y se agarró a la cortina con el garfio. Se le enganchó, rasgó violentamente el telón y se cayó al suelo en una maraña de tela y extremidades metálicas. Jason se arrastró lejos del muñeco en apuros y corrió hacia la luz. Marla extendió los brazos hacia él, pero el chico la apartó. «Corre», jadeó, y los tres salieron disparados hacia el pasillo. Doblaron una esquina y se detuvieron al mismo tiempo. Jason patinó contra Lamar y se agarró a él para no caer. Al final del oscuro pasadizo había otra silueta, demasiado grande para ser una persona. Aquella chistera era inconfundible. Freddy Fazbear. Tenía los ojos iluminados. Su penetrante brillo rojo engullía el espacio a su alrededor. Oían las notas quebradas de una melodía mecánica y ligera, como de caja de música, que venía desde donde estaba Freddy. Se quedaron mirando fijamente, fascinados, pero entonces Jason recuperó la cordura y tiró del brazo de Marla. «Vamos», siseó, y ambos corrieron tras él por donde habían venido. Al llegar a la cueva del pirata, frenaron. Foxy se había librado de la tela y estaba empezando a incorporarse. Los tres se miraron y pasaron corriendo por su lado. Jason contuvo la respiración hasta que atravesaron el siguiente umbral, invocando una vieja superstición. Lamar hizo un gesto hacia una de las salas para fiestas y se deslizaron dentro. Apagó la linterna y se quedaron quietos un instante mientras sus ojos se adaptaban. La estancia tenía 3 mesas largas como de comedor y todas seguían preparadas para una fiesta. Había hileras de sillas plegables a ambos lados. Cada sitio tenía un gorro de fiesta, un plato y un vaso de papel. Acordaron tácitamente esconderse detrás de mesas distintas para que cada uno tuviera tanto espacio como fuera posible. Se agacharon con la esperanza de quedar disimulados entre las patas de las sillas, clavaron la mirada en el pasillo vacío y escucharon en silencio. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», repitió John por radio, pero solo se oía un zumbido. Había conseguido conectar el walkie-talkie al equipo de sonido, pero parecía imposible recibir señal del exterior. Freddy estaba aislado del mundo. Volvió a mirar las pantallas. En una de ellas veía 3 siluetas agachadas debajo de unas mesas. Debían de ser Marla, Lamar y Jason. Han encontrado al chico, pensó, profundamente aliviado y liberando una tensión de la que no había sido consciente. Todo lo que se veía en las pantallas estaba iluminado en tonos grises y blancos artificiales. «Deben de ser cámaras de visión nocturna», dijo al aire, y entornó los ojos para ver entre las interferencias. Contempló a las figuras borrosas arrastrarse y detenerse bajo las largas mesas de fiesta. Entonces, un movimiento en otra de las pantallas captó su atención. Una figura avanzaba sin descanso por el pasillo hacia la sala en la que estaban. John no distinguía qué era, pero sus movimientos no eran humanos. Se paró junto a una puerta. Al darse cuenta de lo que sucedía, John miró otra vez la sala de fiestas en la que se escondían sus amigos. Cogió el walkie-talkie, encendió los altavoces y subió el volumen todo lo que pudo. «Lamar», dijo en tono tranquilo intentando sonar imponente. Oyó la vibración de su propia voz a través de las paredes de la sala de control. «Lamar, no os mováis».
La voz de John resonó por el altavoz, enturbiada por las interferencias pero inteligible. Lamar, no os mováis. Lamar, Marla y Jason se miraron de unas mesas a otras. La estancia se iluminó con un brillo rojo ardiente. Entonces observaron, lo más quietos posible, cómo Freddy Fazbear entraba en la sala. Sus movimientos eran mecánicos y toscos. Se dirigió al centro de la habitación con paso decidido y se detuvo entre dos mesas, con Marla a un lado y Jason al otro. El chico miró a su hermana, que se llevó el dedo a los labios. Jason no se había dado cuenta hasta entonces de que le corrían lágrimas por las mejillas. Observó a Freddy registrar la sala. Su cabeza, junto con los focos que tenía por ojos, se desplazó hacia un lado, paró con un clic y regresó al otro lado. Hubo una larga pausa. Los dos pies acolchados estaban inmóviles, las piernas parecían árboles negros en un bosque. Se oyó el ruido del pelo retorciéndose y la tela arrugándose. Los pies comenzaron a girar. Freddy se dio la vuelta y se encaminó hacia la puerta. Cada uno de sus pasos hacía temblar el suelo. Cuando el muñeco pasó a su lado, Jason se encogió instintivamente y golpeó con el pie una de las sillas metálicas, que arañó el suelo. Se le aceleró el corazón y miró angustiado a Marla, que le hizo señas para que se acercara. Freddy se había detenido, pero todavía oían la tela y el pelo estrujándose. Comenzó a agacharse con movimientos lentos. En esos escasos y preciosos segundos, Jason apartó las dos sillas que tenía delante y abrió un hueco lo bastante amplio para gatear por detrás del muñeco en cuanto tuviera la oportunidad. La luz de los ojos de Freddy apareció bajo la mesa e iluminó el espacio junto a Jason, que rápida y silenciosamente se arrastró entre las sillas hasta donde se escondía su hermana. El muñeco se incorporó y clavó los ojos en el suelo justo en el momento en que Jason retiraba el pie de su campo de visión. Freddy empezó a moverse hacia la mesa bajo la que se ocultaban. Marla apoyó la mano en el brazo de su hermano para sujetarlo. Hubo otra pausa. Lamar, debajo de la mesa que tenían enfrente, les hizo una señal para que fueran con él, más lejos de Freddy. Marla negó con la cabeza, pues no quería arriesgarse a hacer más ruido. Quizá se vaya, se dijo a sí misma. Jason justo comenzaba a respirar con normalidad cuando se dieron cuenta de que Freddy volvía a agacharse, esta vez en silencio. Se le habían apagado los ojos, pero en cuanto lo vieron, la mirada se le encendió de nuevo e iluminó la sala. Marla y Jason se arrastraron entre las sillas metálicas lo más rápido que pudieron sin tocarlas. Gatearon por la estrecha alfombra entre las mesas hasta llegar a un hueco entre las sillas y se escondieron junto a la mar. Marla y él se miraron sin saber qué hacer. Freddy se había incorporado y comenzó a rodear la tercera mesa. «Tenemos que correr hacia la puerta», susurró Marla. Jason asintió y les hizo un gesto para que lo siguieran. Observó y esperó a que Freddy se agachara una vez más. Señaló la mesa central. Contuvieron el aliento intentando no jadear y Lamar miró hacia la puerta. ¿Lo conseguirían? Marla puso la mano encima del hombro de Jason y él trató de zafarse, pero lo sujetaba con fuerza clavándole los dedos. El chico se movió para que lo soltara, pero entonces la miró. Estaba aterrorizada, incluso más que él. Dejó que se agarrara a él sin perder de vista a Freddy, a la espera de la siguiente oportunidad. Sin embargo, no llegó. Mientras esperaban, listos para huir, Freddy se dio la vuelta y sus pasos decididos lo llevaron a la entrada. La sala se oscureció y el corazón de Jason dio un vuelco antes de entender qué había sucedido. Las luces habían desaparecido porque Freddy se había marchado. Marla, musitó con poco más que un hálito de voz. Se ha ido. Su hermana lo miró y asintió, pero no le soltó el hombro. ¿Estás bien?, le preguntó casi en el mismo tono inaudible. Él asintió, después se señaló la pierna y se encogió de hombros de forma exagerada. Su hermana le sonrió y levantó la mano de su hombro para revolverle el pelo. De pronto, Lamar le dio en el brazo a Marla. Se señaló la oreja y ella lo miró desconcertada. Jason se puso tenso al darse cuenta de a qué se refería. La chica no tardó en comprenderlo también. Había música en la sala, un sonido metálico y fatigoso, como de caja de música, pero con los silencios entre notas un poco demasiado largos. La estancia se iluminó de nuevo en un tono rojo asfixiante. Antes de que pudieran moverse, alguien levantó la mesa de un tirón. Freddy estaba encima de ellos. Empujó la mesa a un lado, casi lanzándola por los aires. Los tres gritaron, pero no para pedir auxilio, sino como un último gesto desafiante en vano. Jason se aferró a su hermana, que le apretó la cabeza contra su cuerpo y le tapó los ojos para que no lo viera. De repente, Freddy se tambaleó hacia un lado. Trató de recuperar el equilibrio, pero otro golpe desde atrás lo lanzó hacia adelante y cayó de bruces hacia las mesas.
Marla, Lamar y Jason levantaron la mirada y vieron a Charlie y a John con los rostros acalorados por el esfuerzo. Venga, dijo Charlie, vámonos de aquí. Dave se zafó de las ataduras enseguida. Los nudos eran fuertes, pero los cables eran demasiado elásticos. Un par de giros y estuvo libre. Se arrastró a 4 patas hasta la puerta y acercó la oreja a la rendija, con cuidado de no sacudir la puerta y delatarse. Los altavoces retumbaron y entonces oyó el ruido que había estado esperando. Pisadas que huían a la carrera. Aguardó a que el sonido se alejara y se puso en pie con decisión. ¿A dónde estamos yendo?, resolló Marla mientras corrían hacia el comedor principal. La oficina, contestó Charlie. La puerta es de verdad, podemos atrincherarnos dentro. Miró de reojo a John, que asintió brevemente. ¿Qué harían una vez estuvieran atrincherados? Era otra cuestión, pero podrían ocuparse de ella cuando ya se encontraran a salvo. Atravesaron el comedor a la carrera. Charlie echó un vistazo rápido al escenario al pasar, pero vio lo que ya suponía. Estaba vacío. Llegaron al pasillo estrecho que conducía a la oficina. Charlie sintió un gran alivio al ver la puerta y la luz que brillaba por la ventanita como un faro en la oscuridad. Un momento, luz. Bajó el ritmo. Estaban a 3 metros de la puerta. Levantó la mano para indicar a los demás que pararan. Se acercaron lentamente a la puerta. Charlie se armó de valor, agarró el pomo y lo giró. Estaba bloqueado. Miró a los demás con impotencia. ¿Hay alguien dentro?, susurró Jason acercándose a Marla. No hay nadie más aquí, dijo Marla con suavidad, pero pareció más bien una pregunta. Charlie estuvo a punto de probar otra vez con la puerta, pero se frenó. No atraigas su atención. Se ha soltado, dijo Jessica con voz ronca. Charlie se estremeció. Tiene razón, pensó, pero no lo dijo. Tenemos que volver, declaró. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y se abrió paso entre Lamar y John para ponerse en cabeza. Dio 2 pasos hacia adelante y se paró en seco cuando oyó que los demás ahogaban un grito. Era chica, con ojos ardientes como 2 faros naranjas. Estaba en el otro extremo del pequeño pasillo y les cerraba la única salida. Su cuerpo llenaba todo el hueco, ni siquiera podían pasar a toda velocidad por su lado. Charlie echó un vistazo hacia atrás a pesar de que sabía que no había otra salida. Antes de que pudiera reaccionar, John estaba corriendo hacia el animatrónico. No llevaba armas, pero se abalanzó hacia el muñeco y dio un salto para intentar agarrarlo del cuello. Lo alcanzó por un instante y se aferró a él a duras penas mientras Chica zarandeaba la cabeza de un lado a otro. El muñeco se inclinó hacia adelante y giró hacia un lado, de manera que empotró a John contra la pared. Este se soltó y se desplomó en el suelo. La Magdalena de la bandeja de Chica abrió la boca como si se riera e hizo girar los ojos en sus cuencas diminutas. John, exclamó Charlie echando la linterna hacia atrás para que alguien la cogiera. Sintió que alguien le quitaba el peso de las manos, pero no miró hacia atrás para saber quién era. Levantó la mirada hacia el techo y vio que había un cable eléctrico sobre ellos. Parte de la goma se había desgastado y había tramos de cable al descubierto. Chica avanzaba despacio. Charlie saltó, pero no llegó lo bastante alto para alcanzarlo. Miró a ambos lados. ¿Será lo suficientemente estrecho? Echó un vistazo al muñeco. Se movía con lentitud, con pasos comedidos. Estaban atrapados, así que no necesitaba darse prisa. Charlie puso un pie contra la pared, después estiró la pierna atravesada en el pasillo e hizo lo mismo al otro lado para escalar apoyada en los 2 muros. Subió centímetro a centímetro con las piernas temblorosas por el esfuerzo. Miró hacia arriba manteniendo el equilibrio a duras penas mientras se estiraba para alcanzar el cable. Con cuidado de tocar solo la goma, lo rodeó con los dedos y se dejó caer al suelo. Chica se lanzó hacia adelante con los brazos extendidos y los dientes formando una sonrisa mecánica. Charlie saltó blandiendo el cable delante de ella y lo encajó en el hueco entre la cabeza y el torso de Chica. El muñeco dio una sacudida hacia atrás entre chispas. Entonces, durante un horrible instante, Charlie no pudo moverse. La mano le palpitaba con la corriente eléctrica y se quedó atrapada sin poder soltar el cable. Se la miró intentando que los dedos se abrieran. ¿Así es como voy a morir? Lamar la agarró y tiró. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Los demás ya habían echado a correr. Chica estaba desactivada, o eso parecía, y se desplomó hacia adelante con los ojos apagados. Lamar le cogió del brazo y siguieron a los demás. Dave contempló el enfrentamiento a través del ventanuco de la puerta de la oficina con una sonrisa de satisfacción. Ya solo es cuestión de tiempo, pensó. La chica había actuado con inteligencia al escalar así por las paredes, pero casi se había matado. No durarían mucho más. Solo tenía que esperar.
De pronto, la estancia se iluminó con un tono azul etéreo. Se quedó paralizado y después se volvió lentamente. Bonnie el animatrónico se alzaba delante de él, lo bastante cerca para tocarlo. Dave cayó hacia atrás contra la pared y chilló. Se oyó un grito desde la oficina. El grupo se detuvo un instante y todos se miraron nerviosos. No importa, dijo Charlie. Vamos. Echó un vistazo rápido a Chica, que seguía tirada en el suelo, inmóvil. Condujo a los demás al comedor principal. Cuando llegaron hubo un movimiento repentino. Foxy estaba allí. Se subió de un salto a una mesa delante de ellos y buscó hasta que sus ojos plateados dieron con Jason. Se agachó como si estuviera a punto de saltar sobre el chico. Charlie cogió un dispensador de servilletas y se lo lanzó con todas sus fuerzas. Le dio en la cabeza y rebotó sin causar mucho efecto, pero fue suficiente para atraer su atención. Se volvió hacia ella y saltó. Charlie ya había echado a correr para alejarlo de allí y de los demás. ¿Y luego qué? Pensó mientras corría a toda velocidad fuera del comedor y por el pasillo. La sala de recreativos estaba oscura y había objetos tras los que esconderse. Siguió corriendo a toda velocidad hasta alcanzar la puerta y después giró tan rápido que casi se cayó. Pretendía desorientar a Foxy aunque fuera por un instante. Miró a su alrededor frenéticamente. Había una hilera de máquinas recreativas al fondo de la sala, justo un poco separadas de la pared. Oyó pasos tras ella y se lanzó hacia allí. El espacio era tan reducido que apenas pudo deslizarse dentro. Estaba aprisionada entre las máquinas y la pared. Tenía gruesos cables enrollados bajo los pies. Dio un paso atrás para adentrarse en el hueco, pero su pie resbaló en un cable y casi se cayó al suelo. Distinguió movimiento en la sala y vio un destello de luz plateada. Me está viendo. Se puso a cuatro patas y gateó hacia atrás centímetro a centímetro. Un pie se le enganchó en un cable y se paró para soltarse. Se retorció hasta adoptar una postura imposible que le permitiera liberarse. Siguió avanzando marcha atrás hasta que su pie chocó contra otra pared. Se detuvo. Tenía 3 lados cubiertos, casi se sentía a salvo. Cerró los ojos un instante. Aquí es imposible estar a salvo. Oyó el estruendo del metal entrechocando. La máquina del final de la hilera se balanceó hasta golpear la pared que había detrás. Foxy se inclinó sobre el aparato y Charlie lo vio destrozar la pantalla, cuyos fragmentos de plástico se desperdigaron por el suelo. El garfio se le quedó enganchado en algo dentro de la máquina y lo sacó de un tirón arrastrando cachitos de cable. Avanzó hasta el siguiente videojuego, destruyó la pantalla y empujó la máquina brutalmente contra la pared. Charlie sintió la vibración del impacto mientras el muñeco se acercaba. Tengo que salir de aquí. Pero no había escapatoria. Ahora que estaba quieta y sentada, se dio cuenta de que tenía el brazo entumecido por el dolor. Por fin lo miró. La venda estaba empapada en sangre. La pared tenía una mancha alargada por donde había arrastrado el brazo. De repente tuvo ganas de llorar. Le dolía todo el cuerpo. La herida del brazo y la tensión constante de todo un día, aunque era imposible saber cuánto tiempo habían pasado allí dentro, la estaban dejando exhausta, vacía. La siguiente máquina chocó contra la pared y Charlie se estremeció. Solo quedaban 2, casi había llegado a su altura. Oía cómo sus mecanismos trabajaban, zumbaban, crujían y a veces rechinaban. Cerró los ojos, pero seguía viendo su pelo apelmazado, los huesos de metal asomando por debajo y los ardientes ojos plateados. La criatura arrancó la consola que Charlie tenía al lado y la tiró al suelo como si no pesara nada. Los cables bajo las manos y los pies de la chica salieron disparados con la máquina y la hicieron resbalar sin posibilidad de agarrarse a nada para mantener el equilibrio. Se recuperó y levantó la vista justo a tiempo para ver un gancho caer sobre ella. Se movió demasiado rápido para pensarlo. Se lanzó con todas sus fuerzas contra la última máquina, que se tambaleó y finalmente cayó al suelo derribando a Foxy y atrapándolo. Charlie echó a correr, pero el muñeco sacó el garfio y le golpeó la pierna provocándole un corte. La chica gritó y se desplomó. Le dio una patada con el otro pie, pero el agujero del gancho era profundo. Cada vez que él se encogía, ella sentía el impacto. Le golpeó la cara y el animatrónico arrancó el garfio de su pierna con un desgarro. Charlie gritó otra vez y se llevó las manos a la herida de forma instintiva. De pronto, tenía encima a Foxy, que abría y cerraba la boca y la arañaba mientras intentaba sacar las piernas de debajo de la máquina. Ella se defendía y trataba de escapar. El garfio le hacía un corte tras otro. Y ella intentaba parar los golpes y pedía ayuda a gritos. De pronto apareció John. Se puso encima de Foxy y le pisoteó el cuello con fuerza.
El muñeco se sacudió, pero no pudo alcanzarlo. Charlie, levántate. Chilló. La chica se lo quedó mirando un instante demasiado conmocionada para procesar las palabras. John pisoteó el cuello de Foxy una y otra vez. Entonces, con un movimiento rápido, cogió a Charlie de la mano, la levantó del suelo y echó a correr arrastrándola con él. Llegaron al comedor principal, donde el resto del grupo estaba apiñado en el centro de la sala. Charlie se apresuró a unirse a ellos con alivio. Se daba cuenta de que cojeaba, pero no sentía dolor, algo que en el fondo sabía que no era bueno. Cuando alcanzó a los demás, se le cayó el alma a los pies. Sus gestos resultaban desalentadores. Lamar sostenía la linterna delante de él, pero era como un sonajero en su mano temblorosa. Marla hizo una señal rápida hacia las entradas. Freddy estaba en el pasillo que conducía al almacén, mientras que Bonnie bloqueaba ahora el pasadizo hacia la oficina. Chica, ya repuesta, los acechaba desde el escenario. Charlie echó un vistazo en la dirección de la que habían venido. Foxy se acercaba a ellos. Se había liberado. Se detuvo en la entrada, como esperando una señal. No había escapatoria. Ahora que era plenamente consciente de todo lo que la rodeaba, Charlie percibió el sonido de una caja de música, como si lo hubiera estado oyendo todo el tiempo sin darse cuenta. Respiró hondo. Aquel instante parecía eterno. Habían llegado hasta allí y ahora estaban atrapados. Esperaron. Puede que los animatrónicos ya no tuvieran ninguna prisa. Charlie vagó con la mirada por la sala en busca de un arma, pero lo único que había eran gorros de fiesta y platos de papel. Los animatrónicos iniciaron el avance todos al mismo tiempo. Charlie agarró el respaldo de una silla plegable, sin saber muy bien de qué le serviría. Ahora los muñecos se movían más rápido y coordinados, como si la batalla fuera un baile coreografiado. Marla le cogió la mano a Jason y le susurró algo al oído. Fuera lo que fuera, él negó con la cabeza, apretó la mandíbula y cerró los puños. Lamar lo miró un instante, pero no dijo nada. Jessica tenía los brazos en jarras y murmuraba algo para sí. Los animales ya casi se les habían echado encima. Freddy caminaba como un depredador. La música llegaba desde su dirección. De su interior, de hecho. Chica bajó del escenario de un brinco y se acercó a ellos a saltitos, como si estuviera emocionada pero quisiera contenerse. Las grandes patas de Bonnie golpeaban el suelo en señal de desafío. Foxy se deslizaba con una malvada elegancia y con la mirada clavada en Charlie, como si fuera lo único que veía. Ella contempló sus ojos plateados. Ocupaban todo su campo de visión y expulsaron todo lo demás hasta que el mundo fue plateado. El mundo eran los ojos de Foxy y no quedaba ni rastro de ella. John le apretó la mano y rompió así aquella suerte de encantamiento. Ella lo miró con la vista todavía nublada. Charlie, dijo con la voz entrecortada. Charlotte. SHH, contestó ella. Luego, el chico asintió aceptando la mentira de que habría un después. Foxy volvió a agacharse. Charlie soltó a John y se mentalizó con el corazón acelerado. Las articulaciones de Foxy se desplazaron en preparación para el salto, pero entonces se paró. Charlie esperó. No oía gritos a su espalda ni sonidos de lucha. Incluso la caja de música había enmudecido. Foxy estaba inmóvil, aunque todavía le brillaban los ojos. Charlie miró a su alrededor y lo vio. Era Freddy. No el que todos conocían, no el que estaba a menos de 1 metro de Marla con la boca abierta listo para morder. Era el otro, el que ella recordaba, el Freddy amarillo del restaurante. El disfraz que solía ponerse su padre. Los estaba mirando fijamente desde el rincón. Y entonces Charlie oyó algo. Susurros ininteligibles en su cabeza, un murmullo suave que se abría paso en su mente consciente sin arraigar del todo. Miró a los demás y supo que también lo oían. Era indescifrable, pero el significado era inconfundible. Carlton fue el primero en expresarlo. ¿Michael? Los sonidos que oían se volvieron más cálidos. Era una suerte de confirmación tácita. Se acercaron juntos al oso dorado. Marla pasó junto al Freddy marrón como si no estuviera allí. Y Charlie le dio la espalda a Foxy sin miedo. Solo pensaba en una cosa. ¿Eres tú, Michael? Casi lo habían alcanzado. Lo único que quería Charlie era abrazarlo y volver a ser la niña pequeña que había sido tantos años atrás. Volver a rodear con los brazos a aquel niño tan querido que le habían arrancado de su vida aquella tarde normal y corriente de hacía tantos años. Volver a ese día y rescatarlo, salvarle la vida esta vez. Michael, musitó. El oso amarillo permanecía inmóvil. A diferencia de los demás, no parecía haber nada en su interior. Se sostenía por sí mismo, por su propia voluntad. No había nada que mantuviera cerrada la mandíbula del disfraz.
y sus ojos estaban vacíos. De pronto, Charlie se dio cuenta de que estaban dando la espalda a los demás animales, así que se volvió angustiada. Freddy, Bonnie, Chica y Foxy estaban en reposo, como si hubieran vuelto al escenario. Tenían los ojos clavados en ella, pero habían dejado de acercarse. «Son los niños», susurró Carlton. «Foxy no estaba atacando a Jason», dijo Marla con la voz entrecortada. «Estaba intentando protegerlo». John dio unos pasos vacilantes hacia el centro del comedor. Después se acercó más decidido y observó a los robots uno por uno. «Son los niños», repitió. Todos ellos. Sus rostros ya no eran animales ni inertes. Era como si un espíritu los habitara. De pronto se oyó un estruendo en la puerta sellada de la salida. Todos se quedaron de piedra y se dieron la vuelta a la vez en el momento en que la pared junto a la entrada soldada tembló con la fuerza de una explosión. ¿Y ahora qué?, se preguntó Charlie. Los ladrillos se rompieron y cayeron al suelo desperdigados. El polvo inundó el aire de nubes marrones. Una silueta atravesó el agujero blandiendo un mazo gigante. A medida que el aire se despejaba, vieron de quién se trataba. Clay Burke, el padre de Carlton. Dejó caer el martillo y corrió hacia su hijo para envolverlo en un abrazo. Le acarició el pelo y lo sujetó como si no fuera a soltarlo jamás. Charlie los observó desde lejos, con alivio y una punzada de envidia. «Papá, voy a vomitar», murmuró Carlton. Clay se echó a reír, pero se apartó al ver que su hijo no estaba bromeando. El chico se dobló con las manos en las rodillas, luchando contra las arcadas y ante la alarma de su padre. Finalmente se incorporó. «Estoy bien». Clay ya no escuchaba. Contemplaba la estancia, a los animales. Todos ellos estaban congelados en el tiempo, fuera de lugar. «Vale, chicos», dijo Clay en voz baja y con cautela. «Creo que es hora de irnos». Se encaminó hacia la salida que había abierto. Los chicos se miraron unos a otros. Los susurros habían desaparecido. El Freddy amarillo, fuera lo que fuera, se había encorvado de nuevo y volvía a ser un traje vacío, aunque en realidad ninguno lo había visto moverse. Charlie asintió en dirección a Clay y todos fueron hacia el agujero de la pared, casi a regañadientes. Charlie se quedó atrás. John permaneció a su lado, pero le hizo un gesto para que continuara. Así ella cerraría la comitiva. Apenas había tenido tiempo de dar el primer paso cuando algo la agarró por el cuello. Intentó gritar, pero tenía la tráquea oprimida. Aquello que la agarraba le dio la vuelta como si no pesara nada y se vio cara a cara con el conejo amarillo. Los ojos de Dave brillaban triunfales desde dentro. Le rodeaba el cuello con el brazo y se lo apretaba tan fuerte que casi no podía respirar. La sujetaba tan cerca de él que casi la estaba abrazando. Percibía el olor del disfraz, el del pelo con manchas pútridas de sudor, sangre y crueldad. Habló con la mirada clavada en Charlie. «¿Tú te quedas?» «Por supuesto que no», dijo Clay, haciéndose con la autoridad del grupo. Dave clavó los dedos más profundamente en el cuello de Charlie y ella profirió un sonido ahogado. «La mataré aquí mismo, delante de tus ojos, si no haces lo que te digo», declaró en tono casi agradable. Clay lo miró largo rato mientras reflexionaba y finalmente asintió. «Vale», dijo tranquilo. «Haremos lo que tú digas». «¿Qué quieres?» «Bien», respondió Dave, que aflojó el brazo que sujetaba el cuello de Charlie. La chica volvió a respirar, entre temblores. Clay comenzó a avanzar hacia ellos y los demás lo siguieron. Charlie levantó la vista hacia el hombre del disfraz de conejo y él devolvió la mirada. «Fuiste tú. Tú mataste a Michael. Tú mataste a Sammy. Tú me los arrebataste». Sus ojos debían haberse mostrado fieros y peligrosos. Debían de haber sido ventanas a su despreciable interior. Pero no eran más que unos ojos sosos y vacíos. Charlie introdujo las manos de golpe en el hueco bajo la cabeza del disfraz. Dave se apartó, pero ella se aferró al traje. «Si quieres ser uno de ellos, sé uno de ellos». Gritó, y activó los resortes. Dave abrió los ojos como platos y gritó. Charlie sacó las manos de un tirón justo a tiempo para evitar los resortes que saltaron y se le clavaron en el cuello al hombre. Dio un paso atrás y observó que Dave se desplomaba en el suelo. Empezó a gritar mientras el traje se desbloqueaba. Pieza a pieza, las entrañas del animatrónico le perforaron la carne, le desgarraron los órganos y le atravesaron el cuerpo como si ni siquiera existiera. En un momento dado dejó de chillar, pero siguió retorciéndose en el suelo durante lo que parecieron largos minutos, hasta que se quedó quieto. Charlie lo miró fijamente con la respiración acelerada, como si hubiera estado corriendo. La figura del suelo parecía irreal. John fue el primero en moverse. Se puso a su lado, pero ella, sin levantar la vista, le hizo un gesto para que se apartara antes de que él pudiera tocarla.
No habría soportado que lo hiciera. Jessica ahogó un grito y todos miraron en la misma dirección. Los animatrónicos se estaban moviendo. El grupo retrocedió y formó un corro, pero ninguno de los animales los miraba. Uno a uno agarraron el cuerpo roto del suelo y comenzaron a arrastrarlo hacia el pasillo de la cueva del pirata. Cuando desaparecieron por la puerta, Charlie se dio cuenta de que el Freddy amarillo había desaparecido. Vámonos, dijo en voz baja. Clay Burke asintió y salieron del restaurante uno a uno por última vez.